En este vídeo vamos a ver la relación entre la función sí y la validación de datos. Es decir, cuando yo voy a utilizar la función sí es para poder elegir cuándo tengo que obtener un valor o cuándo tengo que obtener otro a partir de una condición. ¿Qué es lo que ocurre a menudo? Pues que un mismo archivo de Excel es usado por más de una persona y es probable que alguna de esas personas al escribir los datos se confunda y escriba un dato erróneo. Entonces la función sí nos va a dar un resultado erróneo y esos resultados, esos errores, luego son muy difíciles de obtener, son muy difíciles de detectar. Vimos en un vídeo anterior cómo podíamos encontrar esos errores o reducir esos errores anidando la función sí, es decir, metiendo una función sí dentro de otra. De manera que lo que hacíamos era, si el valor era uno de ellos, ocurría la opción verdadero. Y después volvíamos a preguntar por si el valor era el otro valor que es admitido. Si era el otro valor admitido, pues daba la opción 2. Y si no era tampoco el segundo valor admitido, lo que damos era un mensaje de error. Bien, lo que vamos a hacer ahora es utilizar, para que no haya errores a la hora de escribir los datos, vamos a utilizar la regla de validación, lo que es un menú desplegable en la tabla en la que van los datos. Fijaos. En este ejercicio de lo que se trataría es, en esta columna G en la que aparece IVA, nos tiene que aparecer el valor 21% si el tipo de IVA es normal o el valor 10% si el tipo de IVA es reducido. Bien, pues en este caso voy a escribir ya la función sí. Yo pondría igual a la función sí. La prueba lógica, lo que es la condición, sería si el tipo de IVA, es decir, F5, es igual, colocado entre comillas, a normal, lo que ocurriría es que hay que aplicarle un 21%, pues pondría 21%. En el caso de que no fuese normal, asumimos que es reducido, por lo tanto pondríamos el 10%. Entonces, de esta manera, como veis, la función sí queda bastante fácil, bastante sencilla, es cortita y funcionaría perfectamente. Aquí, para que aparecieran los números en formato tanto por ciento, simplemente aplicaríamos aquí el formato porcentual. Bien, si yo ahora esta fórmula voy y la copio hacia abajo, nos queda pues efectivamente que al tipo de IVA reducido le corresponde el 10, al tipo de IVA normal le corresponde el 21 y así sucesivamente. Pero ¿qué ocurriría si yo, por ejemplo, al escribir normal, pues en lugar de escribir normal me equivoco y escribo normals? Es decir, una variación de la palabra normal. ¿Qué ocurre? Que nos aplica el 10%, cuando yo aquí no he escrito reducido. ¿Qué es lo que puedo hacer? Lo que puedo hacer, como digo, es aplicar la regla de validación que ya hemos visto en un vídeo anterior. Lo que tengo que hacer es que en estas celdas, en este rango, solamente se pueda escribir o bien la palabra normal o bien la palabra reducido. Cualquier otra palabra que yo escriba me la va a dar como error y no me va a dejar que la escriba dentro. Bien, para ello lo que hacemos es seleccionamos todo el rango que yo quiera aplicar la regla de validación, nos venimos a la pestaña Datos y vamos a la opción Validación de datos. Y aquí selecciono Validación de datos. Bien, nos aparece esta ventana en la cual aparece Configuración, pone Criterio de validación. Por defecto siempre tendremos permitir cualquier valor, porque yo puedo escribir cualquier cosa dentro de la celda. Lo que yo quiero es que solamente me deje escribir dentro de la celda bien normal, bien reducido. ¿Qué es lo que hago? Pincho en el desplegable y elijo la opción lista. Fijaos, elijo la opción lista. Y aquí lo que ocurre es que yo lo que pongo es los valores que están permitidos separados por punto y coma. Pondría normal, que es el primer valor que está permitido, punto y coma,
el segundo valor que está permitido, que sería reducido. De esta manera, en todas las celdas va a aparecer un desplegable en el cual me aparece normal o me aparece reducido. De manera que aquí donde he escrito normals, lo que hago es elegir normal. Entonces, cuando yo voy a rellenar esta celda, esta tabla, solamente puedo escribir o bien normal o bien reducido. Puedo hacerlo seleccionando del desplegable o puedo hacerlo también escribiendo. Si yo aquí en lugar de reducido, imaginaos escribo reducida, me sale un mensaje de error. Me dice que es un valor no válido. Le doy a reintentar y ahí ya escribo reducido. Lo mismo con normal. Si en lugar de normal escribo normalito, me da un mensaje de error. ¿De acuerdo? De esta manera solamente pueden aparecer los valores que están permitidos en la lista. Entonces, de esta manera puedo simplificar la función sí, ya que yo sé que o es reducido o es normal, ya que son los únicos valores que son permitidos como datos a la hora de la condición de la función sí. Si yo no tuviera esta precaución, si yo no hubiese empleado la regla de validación, la función sí la tendría que haber hecho como una función anidada, con lo cual se me complica pues, un poquito la realización de esta tabla, de este ejercicio. ¿De acuerdo? Y hasta aquí lo que os quería contar de la relación que podemos establecer entre la regla de validación de datos y la función sí.